Señoras, señores, a todos la bienvenida formal, buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a dar inicio a la charla enmarcada en el ciclo de diálogos públicos en torno al constitucionalismo argentino que organiza esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, dentro de la celebración por las 3 décadas de la mayor reforma que se hizo a la Carta Magna desde 1853 y que tuvo la manzana histórica de la UNL como lugar central de deliberación. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Roberto Saba, a quien desde ya le agradecemos que haya extendido su permanencia en esta casa en el marco del dictado de las carreras de maestría de la facultad, posibilitándonos esta tarde abrir un diálogo que involucra a los docentes, a los estudiantes. El objetivo de este encuentro es contribuir a fortalecer el debate público, ofreciendo espacios donde analizar asuntos necesarios y urgentes. Preside este acto la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora Claudia Levín, y la acompaña el doctor Roberto Sab. Queremos agradecer desde ya la presencia de las autoridades, estudiantes, docentes de esta casa, al público en general que están acompañándonos. En la continuidad de este acto, dirige unas palabras de bienvenida a la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora Claudia Levín. Bueno, tengan muy buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo esta actividad, esta jornada preparatoria de lo que va a ser un ciclo de diálogo abierto y de actividades que va a transcurrir durante todo el año. Primero que nada, quiero agradecer al profesor Saba su generosidad. Él vino acá, nos visita, tenemos el honor de que nos visite para una actividad académica de la Maestría de Derecho Administrativo y le hemos pedido si podía también generar esta actividad y como siempre con el compromiso y la generosidad de siempre aceptó y quiero hacer público el agradecimiento. Así que realmente muchas gracias. Les decía que esta es una introducción a lo que será un ciclo de diálogos abiertos que va a ser durante todo el año con actividades donde vendrán profesores y profesoras prestigiosos y prestigiosas profesoras en la actividad de este año, en esta actividad anual. Así que bueno, para nosotros es es importante, por supuesto, porque se trata de los 30 años de la reforma de la Constitución. Veo ingresantes, veo chicos ingresantes aquí, chicas también. La Constitución Nacional, todos sabemos que es la ley más importante de la República, es el estándar más alto de juridicidad y también es el contrato más importante que una sociedad puede hacer colectivamente. Es ponerse de acuerdo en los temas, principios, valores, derechos fundamentales, garantías, que van a ser indisponibles y que van a operar como límite a los poderes, a todos los poderes, incluso a los poderes que fueron elegidos por las mayorías. ¿Por qué? Porque son los derechos que colectivamente hemos acordado que son indisponibles en resguardo de la ciudadanía. Y por el otro lado, esa reforma constitucional se hizo aquí. Cuando digo aquí, es aquí, donde están ustedes sentados hoy. Aquí funcionaban las reuniones de comisiones, las reuniones de bloque, por supuesto. En nuestro Paraninfo, querido Paraninfo, es donde funcionaba el pleno, donde sesionaba la convención constituyente. Pero por aquí, por estas aulas, por estos pasillos, durante los 90 días que duró la convención constituyente, transitaron los 305 convencionales constituyentes en estas aulas, en los despachos del primer piso, así que tenemos como una amalgama particular
de esta facultad, de esta universidad, con con la Constitución Nacional, que es la que hoy nos rige. Sabemos también que la reforma anterior del 57 también se hizo aquí, en el ámbito de esta manzana histórica. Eh, a mí me gusta pensar que en ese transitar los convencionales nos estaban dejando un legado. En esta universidad pública, reformista, esta universidad abierta y de calidad, nos estaban dejando un legado y que es ser inclaudicables defensores de todos los derechos y de las garantías consagradas en nuestra Constitución. Así que así sea. Muchas gracias y ahora vamos a disfrutar de la exposición del maestro. Gracias. Le agradecemos a la señora decana sus palabras. Seguramente se va a ubicar junto con el público para poder dar lugar a la presentación del reconocido doctor Roberto Saba, que esta tarde está con nosotros. Roberto Saba es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho de la Universidad de Yale y doctor en Derecho en esta misma universidad. Se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y actualmente dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la facultad. Fue cofundador y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina 2001-2009 y director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International 1995-1998. Y además es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las universidades de Buenos Aires y de Palermo desde el año 1997. Después de esta breve presentación, vamos a dar comienzo entonces a la conferencia titulada Un constitucionalismo para tiempos de emergencia. Doctor, ahora sí, lo escuchamos. No, está perfecto. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias a, bueno, a la facultad, a la decana, Alejandro Pivetta por la invitación. Siempre es un gusto enorme estar de vuelta aquí. Creo que siempre que vengo digo lo mismo, pero cuando yo era estudiante de Derecho, en esta misma sala, creo que fue por cómo la veo diseñada, daba una conferencia. Creo que en un momento de esas conferencias que organizaban los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, hablaban Zaffaroni y Nino. Entonces con mi amigo Martín Bomer agarramos el auto y nos vinimos acá, así que hace como 35 años yo estaba de ese lado escuchando a mis queridos profesores en esta misma sala, así que volver a esta sala para mí tiene esa connotación especial que me trae muchos buenos recuerdos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo de lo que voy a hablar, ya lo dijo la decana, casi lo que iba a decirlo ya lo dijo en la presentación, pero voy a extenderlo un poco más, pero es justamente hablar sobre el constitucionalismo y la constitución en tiempos de emergencia, que tiene que ver con esto que decía la decana de la constitución como un límite al poder político, ¿no? En momentos, no solo en la Argentina, creo que cada vez que estuve acá hablamos sobre temas globales, donde esta idea de democracia constitucional no está en su mejor momento, está siendo atacada en muchos países del mundo, algunos países muy importantes, y vienen tiempos muy complicados, así que pensar, reflexionar sobre la democracia constitucional que en otros momentos pudo ser quizá un tema académico interesante, hoy se convierte en un tema central de supervivencia de un sistema político. Así que gracias por invitarme a hablar de este tema en este momento. Así que bueno, voy a ver si puedo ver lo que escribí con el micrófono adelante y los anteojos. Un desafío.
Bueno, yo quería empezar diciendo que el título de la conferencia que se me proponía era La Constitución, el constitucionalismo en tiempos de emergencia, y yo creo que hay dos situaciones equivalentes y que tienen como desafíos o problemáticas similares y que tienen que ver con la emergencia y que son dos situaciones excepcionales que ponen en riesgo la supervivencia de la democracia constitucional. Las dos situaciones son, por un lado, situaciones de crisis agudas o de emergencias excepcionales que, digo, para dar unos ejemplos, todos recordamos, porque fue hace muy poco la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hable de estas emergencias, situaciones, voy a estar pensando en ese tipo de situaciones. O situaciones vinculadas con crisis de seguridad pública, como están sufriendo aquí en la provincia o en otros lugares del país también, pero quizás no tan agudamente. Situaciones muy especiales que ponen al borde del funcionamiento al sistema político, a la democracia constitucional, y también otra situación excepcional, que yo creo que tienen como alguna relación a veces, que es la creencia que tienen a veces algunas mayorías coyunturales que poseen un poder, creen que poseen un poder excepcional, diferente al de otras mayorías coyunturales del pasado. Creo que no es una situación de emergencia, pero también es una situación que pone en crisis, en tensión al sistema y a veces están vinculadas. ¿Se entienden las dos situaciones? O sea, una tiene que ver con algo, una especie de factor externo que nos impacta, ¿sí? Pandemia, seguridad, criminalidad, ataques terroristas, piensen, bueno, no piensen porque son todos muy jóvenes, pero los que no son tan jóvenes nos acordamos del 2001, por ejemplo, voy a hacer referencia a eso, el ataque terrorista en Manhattan, ¿no? Entre otros que hubo, pero ese ataque terrorista, donde dos aviones impactan sobre las torres gemelas, mueren miles de personas, y además de la desgracia de la muerte de miles de personas, el terror, ¿no? Esto puede volver a pasar mañana. ¿Y qué hacemos? Y eso generó, por ejemplo, me adelanto un poco, voy a hablar de esto más adelante, pero por ejemplo, que el Congreso de los Estados Unidos sancione una ley conocida como ley patriótica, donde prácticamente justificaba y autorizaba la tortura. Temas que, no sé, yo me recibí de abogado en el 90, hasta ese momento nunca pensamos que alguien podía justificar la tortura, digamos, en una democracia. Y es un congreso de un país democrático, con una constitución, un tribunales, Corte Suprema, digamos, justifica la tortura. Y, digamos, este es el tipo de situaciones a las que me voy a referir, que creo que son también situaciones de emergencia que ponen en crisis, pero también situaciones en las cuales, quizá también como producto de una situación excepcional, mayorías que creen que es momento de refundar, de empezar de vuelta. Y esto tiene que ver con la Constitución también, ¿no? Porque de alguna manera, no digo que no sea posible refundar, pero puede ser una amenaza la refundación si no se dan ciertas condiciones de las que voy a hablar. Entonces, ambos supuestos yo creo que amenazan la vigencia de la Constitución, porque justamente los gobiernos o las mayorías que están detrás de esos gobiernos, a veces no son solo los gobiernos, creen que pueden desconocer ese límite constitucional. Por este motivo, yo creo que es central volver sobre los fundamentos que brinda la teoría constitucional para justificar el poder de esa Constitución sobre los gobiernos que creen estar o están, pueden ser las dos opciones, las dos situaciones, en situaciones excepcionales, del tipo de las que mencioné antes, de esos dos tipos que mencioné. Esta, digamos, justificación de que este límite debe ser respetado no es una tarea sencilla, ¿sí? O sea, en tiempos normales nos parece que es
lo normal. Pero en tiempos excepcionales, como los que estoy mencionando, se pone en duda la vigencia de esa Constitución, la necesidad o la justificación de observarla, de sentirme atado por ella. Entonces, la tarea de justificar la obediencia a ese mandato constitucional no es una tarea sencilla, particularmente cuando las dudas sobre la justificación de la obligación de honrar esos compromisos constitucionales provienen de quienes dicen expresar la voluntad de la mayoría. ¿Sí? Esto es muy importante porque la amenaza a la democracia puede venir de una dictadura sin ningún respaldo popular, por ejemplo. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de justamente amenazas que provienen de personas que son elegidas por el pueblo, ¿sí? Pero que creen estar en una situación excepcional. Piensen en, no sé, en Trump, digamos, considerando que la elección del 6 de la elección del 2020 fue, ¿no? No era correcta porque él tenía los votos, bueno, la invasión del Congreso, estoy pensando en esa situación, ¿sí? En otras palabras, algunos de los ataques que creo son más peligrosos contra la democracia constitucional no provienen necesariamente de dictadores sin respaldo popular, sino de quienes en nombre del pueblo y de la libertad creen poder desconocer el mandato constitucional o creen poseer la legitimidad de modificarlo dada la excepcionalidad del momento. ¿Sí? Entonces, necesitamos pensar un poco, reflexionar un poco sobre cómo defendemos la idea del límite constitucional, cómo defendemos que, incluso frente a estas mayorías que tenemos que honrar esos compromisos constitucionales. Para algunos pensadores y políticos de los últimos 200 años, digamos que la democracia constitucional de la que vamos a hablar es un sistema relativamente joven, ¿sí? Para la historia de la humanidad es un sistema relativamente joven. Nos podemos remontar, digamos, a la Revolución Francesa como un hito, ¿no? La Revolución de los Estados Unidos, las revoluciones por la independencia en América Latina. Digamos, a partir de ese momento, ayer, ¿sí? Estamos hablando de muy poco tiempo, pero durante todo ese tiempo han existido y existen pensadores y políticos, creo que muchas veces de muy buena fe y de demócratas, muchos de ellos, que sostienen que la democracia constitucional encierra una paradoja, una especie de contradicción en sus términos, un oxímoron, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué, ¿sí? Desde esta perspectiva, este sistema político para estos críticos es un sistema imposible. Es imposible porque es un sistema que intenta unir, que intenta funcionar sobre la base de dos elementos que para estas opiniones críticas no son compatibles. Un elemento es el elemento democrático. Y por democracia estoy entendiendo un sistema político por el cual el pueblo se autogobierna. Esto es lo que llamamos el ideal de autogobierno. ¿Sí? Las revoluciones que mencioné, tanto aquellas que iban contra el antiguo régimen en Europa o las que estaban tratando de independizarse del poder colonial, están buscando concretar el ideal de autogobernarse, de gobernar, donde el pueblo, que es el obligado a cumplir la ley, es el mismo que produce la ley. Este es el autogobierno. Un ideal valiosísimo con el que afortunadamente creo muchos de nosotros estamos de acuerdo. Pero este sistema político al que llamamos democracia constitucional tiene otro elemento, que es el elemento constituido, hay un juego de palabras, constituido por ciertos límites al autogobierno. Hay algunas cosas que el pueblo autogobernado democráticamente no puede hacer, porque establecimos que hay algunos límites.
¿no? Como decía la decana en la presentación. Por ejemplo, derechos. Por ejemplo, procedimientos para sancionar normas. Por ejemplo, mecanismos que se activan en situaciones de emergencia. ¿Sí? Tenemos una serie de límites al poder democrático de autogobernarnos. Para algunos, como digo, estos dos elementos están en tensión. Para algunos, van más lejos, son dos elementos incompatibles. ¿Por qué incompatibles? Y porque los que defienden una posición, llamémosla para ponerle un rótulo, quizá injusto como todos los rótulos, pero una posición que yo llamaría de democracia radical, una democracia donde el autogobierno es central y donde la confianza en la decisión popular es muy grande, ¿sí? Esas posiciones democrático-radicales van a mirar con mucha desconfianza la imposición de límites al autogobierno. En la historia constitucional moderna, personajes, por ejemplo, de la discusión constituyente norteamericana, estadounidense, como Jefferson o como Paine, son paradigmáticos de esta idea, ¿no? Jefferson, un demócrata, que peleaba justamente contra el imperio británico, por el autogobierno de su pueblo, le dice, constituciones, ni hablar. No, no quiero constituciones. No quería una constitución. ¿Sí? Porque la constitución es un límite al autogobierno. Si conquistamos el autogobierno, murió gente para conquistar el autogobierno, ahora me van a decir que no puedo decidir, ¿no? Lo podemos decidir todo. Del otro lado, ¿no? Viene Madison y dice, no, mirá, capaz que hay algunas cosas que no se pueden decidir ni democráticamente. ¿Sí? Entonces, esta es la tensión, una tensión que yo creo que tenemos que hacer permanentemente el esfuerzo de demostrar que no existe. Porque yo creo que no existe, o sea, hay una tensión, pero que no es una incompatibilidad, que no es una paradoja, ¿sí? Si desde el derecho constitucional, si desde la teoría constitucional, desde la política constitucional, no logramos demostrar que la paradoja no existe, bueno, los riesgos son muy altos, porque el riesgo es básicamente quedarnos con un sistema democrático de autogobierno popular sin límites. ¿Sí? Bueno, acá hay razones, si quieren, prudenciales, de aversión al riesgo. Algunos no nos gustaría vivir en un contexto, pues sabemos que pasaron cosas cuando esto sucedió, ¿no? Pensemos en situaciones las más dramáticas, ¿no? O sea, la Alemania de Weimar y el surgimiento del nazismo surge en una democracia, donde los límites no funcionaron, ¿sí? Entonces, los peligros son realmente serios. Y entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer para superar esta paradoja, yo creo que nunca van a ser pocos, y nunca van a ser, sí, digamos, tienen que ser realmente esfuerzos muy importantes, pero lo primero es reconocer que hay una tensión. La tensión existe. La tensión entre el autogobierno y los límites existen, pero no es una tensión que se dé solo en el sistema político que llamamos democracia constitucional, es una tensión que va a existir en muchos órdenes, incluso de nuestra vida individual, ¿sí? Para ejemplificar esta tensión, muchos autores han recurrido a algunos ejemplos. Voy a esbozar 3 o 4 de esos ejemplos para que tomemos como clara dimensión de lo que significa esta tensión, ¿sí? Bueno, uno de los ejemplos que han dado algunos autores lo toman de un mito que quizá ustedes conozcan, que es el mito de Ulises u Odiseo, ¿sí? Ulises quería, ¿no? Esta es una historia mítica, no es real, o creo que no es real, algo es real siempre los mitos tienen, pero vamos, Ulises quiere llevar su embarcación, quiere llegar a Ítaca, ¿sí? Y atravesar el océano para llegar a esa ciudad, a ese puerto.
Pero Ulises sabe, y esto va a ser muy importante para nuestro tema constitucional, sabe que en el camino se van a presentar algunos obstáculos que pueden llegar a impedir que llegue a su destino, ¿sí? Uno de esos obstáculos va a ser unas sirenas que habitan una isla que está en el camino a Ítaca, cuyo canto es famoso porque seduce a los navegantes y los hace apartarse de su camino, ir hacia la isla y no sabemos qué pasa con ellos. Capaz que viven fantásticamente en la isla, pero, pero digamos, Ulises quería llegar a Ítaca, era un desvío de su objetivo, de su camino. Y entonces Ulises diseña un sistema para poder evitar caer en esa trampa que tiene que ver con nuestra tensión entre libertad y límite, que es justamente la idea de que para poder eludir la amenaza de las sirenas, Ulises se va a atar al mástil de su embarcación, ¿sí? Porque sabe que si no está atado al mástil de la embarcación, ese canto lo puede atraer y puede saltar de la embarcación y dirigirse hacia la isla y nunca llegar a su destino. Después hace algo más, que es muy inteligente Ulises, porque a mí no se me hubiera ocurrido, porque tiene que taparle con cera los oídos a los marineros, ¿no? Porque, claro, si no le tapa los oídos con cera, los marineros son los que se van a la isla y él quedaría atado al mástil sin marineros. Sería la peor situación posible, barco a la deriva, con él ahí atado a los gritos, ¿no? ¿Se imaginan el desastre que... Entonces le tapa con cera los oídos a los marineros. Él no se tapa los oídos con cera. Esto es siempre un punto que, ¿no? Era curioso, seguramente. Quería escuchar el canto de las sirenas, pero no quería exponerse al riesgo de ser atraído por ese canto. Pero, digamos, le salió bien, digamos, eludió el obstáculo. Pero aquí el punto que me parece es muy poético y es muy, ahora voy a dar un par de ejemplos menos poéticos, pero la idea aquí es que, o la pregunta que uno se puede hacer en relación a la tensión de la que estábamos hablando entre democracia y límite constitucional, es si Ulises atado es más libre que Ulises desatado. O sea, la intuición que uno puede tener, ¿no? Básica es cualquier tipo de atadura es inconsistente con la libertad, es inconsistente con la autonomía, ¿no? O sea, atarse a un mástil suena como el ejemplo más claro de la pérdida de libertad. Sin embargo, la pregunta que surge a partir de esta metáfora, digamos, ¿es posible que atándonos a un mástil seamos más libres? Esto puede resultar muy contraintuitivo, ¿no? Hay quienes dirán, mira, si Ulises quería ir con las sirenas, ¿por qué no fue con las sirenas? Eso era lo que significaba ser libre. Entonces, esa metáfora nos va a servir para entender la tensión y para poder, a partir de esa historia o de ese tipo de ejemplos, poder pensar o demostrar por qué ese límite que nos impide hacer cosas colectivamente, democráticamente, no es un límite del que deberíamos deshacernos. Porque deshacernos de ese límite podría conspirar contra nuestra libertad colectiva de autodeterminarnos, ¿sí? Hay muchos ejemplos, acá veo muchos alumnos y alumnas, yo siempre les pregunto, ¿no? No hoy porque esto no es una clase, pero bueno, no quiero indagar si todos están acá libremente. Pero es raro que si vienen a escuchar a mí no están acá libremente, pero no importa. Pero cuando vienen a clase yo les digo, ¿no? Ustedes hoy, digamos, ninguno de los que hoy vino a la clase tenía hoy la voluntad de no venir a la clase, ¿no? Levante la mano quien no tenía ganas de venir hoy a la clase. Ahí nadie levanta la mano nunca porque tienen miedo. Pero, bueno, es una situación similar, o sea, ustedes cuando fueron a esa clase a la que no tenían ganas de ir, a la que quiero decir, no tenían la voluntad de ir, no tenían la voluntad de seguir el mandato que libremente querían
en ese momento, no lo hicieron porque en otro momento tomaron una decisión, un momento anterior, una decisión de que querían completar una carrera universitaria. Querían ser abogados, abogadas, querían desarrollar una carrera profesional. No sé por qué eligieron la abogacía, pero bueno. Y esa decisión anterior se impuso a esa voluntad presente que no era la de asistir a la clase. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué, pese a que querían hacer otra cosa, hicieron algo que no querían? Y si al hacer algo que no querían hacer en ese momento, eran más o menos libres que haciendo lo que querían. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué limitándome a mi decisión pasada soy más libre que, o no, quizá no, que no atando a mi decisión pasada? Voy a ejemplos todavía más cotidianos. ¿Quiénes de acá hacen dietas? ¿Hacen dietas? ¿Alguien hace dieta? Las dietas son la misma situación. O sea, ¿no? Hoy decido que el lunes que viene voy a empezar la dieta, ¿sí? Mi decisión que tomo hoy, jueves, va a condicionar mi decisión del lunes. El lunes no voy a poder decidir comer lo que quiero porque el jueves decidí. Ahora, qué paradójico, porque si soy libre de comer lo que quiero, ¿por qué el lunes, si no quiero, si no quiero seguir ese mandato anterior, debo seguirlo? ¿Qué es lo que justificaría seguir ese mandato anterior? ¿Sí? No voy a seguir con los ejemplos, hay muchísimos. Y en derecho vemos patrimonio, vemos contratos, todos van más o menos por la misma lógica, ¿no es cierto? Entonces, todas estas situaciones pueden ser vistas como paradojas, ¿no? O sea, ¿somos libres o no somos libres? ¿Decidimos lo que queremos hacer en cada momento o estamos tomando decisiones que están supeditadas a decisiones anteriores? Y si decidimos en base a decisiones anteriores, ¿qué es lo que hace que esa decisión anterior sea valiosa, tan valiosa como para impedirme hacer lo que yo quiero hoy? Este es el problema del derecho constitucional. ¿Qué es lo que hace que la decisión constitucional sea tan valiosa como para que hoy las mayorías democráticas no puedan tomar todas las decisiones que quieren? Hay algunas decisiones que no van a poder tomar. Hay algunas decisiones que en el presente no van a poder tomar, ni siquiera por mayorías muy numerosas. El 99% de la población quiere torturar. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento anterior decidimos que esa decisión no la podíamos tomar. El 99% de la población y de nuestros representantes quiere legalizar la censura. No se puede decidir, porque en algún momento nos autolimitamos y dijimos no podemos decidir. Pero, ¿qué es lo que hace que esa decisión anterior sea tan importante? ¿Por qué no es tan importante la actual? ¿Por qué es más importante la decisión? Es más, algunos dirán, es menos importante la pasada, porque la decisión pasada la tomó alguien que ya no existe más. Roberto Saba de hace 5 minutos no existe más. ¿Sí? Soy yo hoy, ahora, el que está tomando decisiones en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hace valioso? Necesitamos explicar eso, necesitamos explicar qué es lo que hace valioso a esa decisión pasada para imponerse a nuestras decisiones presentes. ¿Sí? Y este es el enorme desafío del derecho constitucional, de la teoría constitucional. Si no logramos distinguir alguna diferencia entre estas dos decisiones, se nos va a hacer muy difícil explicarle a las mayorías actuales que no pueden hacer lo que quieren hacer. Que no pueden torturar, que no pueden censurar, que no pueden saltearse los procedimientos de sanción de normas en el Congreso, que no pueden, no, va a ser muy difícil. Yo tengo que poder demostrar eso. Hay muchas formas o teorías para justificar por qué respetar esa primera decisión. No tenemos tiempo aquí de explorar todas, pero hay una que es generalmente bastante aceptada y bastante intuitiva. Tiene sus problemas, ¿sí? Pero es bastante intuitiva. Que es que toda
comunidad que quiere autogobernarse, que quiere decidir libremente como colectivo a través de procedimientos democráticos, también puede decidir, como en todos los ejemplos que di, decidir limitarse. Entonces, ese límite a nuestra voluntad no es un límite externo, no es un límite que viene dado por un actor o actriz externo que viene y me dice, no podés hacer, no, es algo que decidimos nosotros. Esta tesis dice, bueno, si nosotros somos los mismos que decidimos el límite, entonces hay alguna razón para respetarlo. También podemos cambiarlo, pero de vuelta, necesitamos reconocerle a esa decisión que nos autoimpone un límite alguna característica particular. Si no hay diferencia entre la decisión pasada y la decisión presente, no hay casi razones para no seguir nuestra voluntad presente. ¿Se entiende este punto que yo sé que es complicado? ¿Sí? Pero logré transmitirlo, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es una constitución? Y una constitución podría ser descrita de esa manera, podría ser descrita como ese conjunto de decisiones que tomamos después de hacer lo que yo llamaría un ejercicio de imaginación, que es proyectarnos hacia el futuro, imaginar qué tipo de desafíos, como hizo Ulises, ¿no? ¿Qué tipo de desafíos podemos tener en el futuro? ¿Y qué tipo de decisiones podríamos tomar ahora que podrían ayudarnos a enfrentar esos desafíos? ¿Por qué no tomamos las decisiones para enfrentar los desafíos en el momento del desafío? Bueno, esta tesis justamente trata de explicar eso. Cuando tomamos decisiones en el medio de una crisis, generalmente no estamos en muy buenas condiciones para tomar decisiones sobre qué hacer en la crisis. Sí, yo siempre pienso, ¿no? Bueno, y quizá ustedes viviendo lo que están viviendo en esta provincia, digamos, si yo tengo que decidir, por ejemplo, si legalizo o no la tortura, el minuto siguiente a que han caído las torres gemelas en Manhattan y todos tenemos pánico de que haya otro avión que derribe otro edificio y que mueran más personas, ese momento no es el mejor momento para tomar una decisión respecto de qué hago, por ejemplo, en términos de integridad personal y garantías en el proceso penal, ¿sí? O sea, las constituciones en general van a ser decisiones que tomamos en un momento de relativa calma y reflexión respecto de lo que podría pasar en un futuro que podría colocarnos en una situación de emergencia, en una situación, si no es de emergencia, el otro caso que di, de exaltación por una gran victoria electoral, lo que sea, pero frente a esa situación hipotética futura, voy a decidir en otro momento diferente qué tipo de límites voy a tener en ese momento. Entonces, esto podría empezar a darnos algunas razones para considerar que esa decisión constitucional que tomamos en el pasado es una decisión que tiene algún tipo de cualidad diferente a la que tenemos que tomar hoy frente a la situación de emergencia, frente a la crisis o frente a una situación de éxtasis democrático. ¿Qué es lo que hace que un momento sea un momento propicio para decidir constituciones? Por supuesto, esto es muy difícil definirlo, pero por ejemplo hay un autor que se llama Bruce Ackerman, muy citado para este tema, que dice, hay los momentos en los que tomamos decisiones constitucionales, o sea, esas decisiones que van a atarnos a nosotros mismos en el futuro, son momentos muy excepcionales, muy excepcionales. Son momentos en los cuales las personas, todos nosotros que tenemos nuestras propias vidas, que somos ciudadanos y ciudadanas, pero él los llama ciudadanos privados, ciudadanos que están enfocados en su actividad profesional, en su familia, en sus amigos, ¿sí? Pero no estamos pensando, ¿no?, en la cosa pública.
esos momentos generalmente, que son la mayor parte del tiempo, hay un gobierno que toma decisiones, ¿sí? Elegido por nosotros, pero hay momentos muy excepcionales en la historia de un país en los cuales estos ciudadanos y ciudadanas privados se transforman en ciudadanos públicos, dice acá, ¿sí? Se transforman en personas que se involucran en el debate público, que por razones que se dan, ¿sí? Algunas se pueden crear, pero en general son razones que se dan, estamos más involucrados, ¿sí? Estamos celebrando este año los 30 años de la reforma de 1994. Y fue un momento, no al principio, esto es un tema controvertido, ¿no? Al principio el proceso se lanza con un pacto entre líderes políticos. Y de hecho, muchos se refieren al Pacto de Olivos con cierto tono peyorativo, o sea, pacto de cúpulas, pacto, digamos, desvinculado de justamente de la ciudadanía involucrada que dice. Pero yo creo, y esto es para pensarlo y trabajarlo, yo no lo he trabajado, pero tengo mis intuiciones, creo que el proceso se fue convirtiendo en un proceso más parecido a un momento constitucional mientras iba sucediendo. Algo interesante, ¿no? La sociedad civil, porque como decía la decana, acá funcionaba la Asamblea Constituyente, pero alrededor de la Asamblea Constituyente también había mucha actividad, ¿no? Había muchas organizaciones de diferente tipo, de mujeres, de pueblos originarios, de ambientalistas, que estaban tratando de traspasar estas paredes con propuestas, y muchas de esas propuestas están en la Constitución, muchas no estaban en la ley de necesidad de la reforma del Congreso, lo cual es interesante también para esta discusión. Entonces, pero bueno, pero uno puede decir, mira, esa reforma parece que es el resultado de un momento constitucional. Yo creo que sí lo es, ¿sí? Quizás no un momento que empieza con un pacto de cúpulas políticas, pero un momento que se va construyendo, ¿sí? Y que produce una decisión que consideramos que tiene una cualidad distinta a la que puede tener una decisión mañana en el Congreso, ¿sí? Hay algo distinto entre esa decisión y las decisiones que podemos tomar mañana en el Congreso. Lo distinto es que esta decisión parece ser el resultado de una decisión consciente del pueblo de establecer ciertos límites a sus futuras decisiones de autogobierno. La tesis de Ackerman, o esta tesis que trata de decirnos, mira, lo que hace valiosa esa decisión constitucional para que pueda imponerse a nuestras decisiones democráticas futuras, es que el pueblo estaba profundamente involucrado en esa decisión, que había una profunda deliberación pública, que incluso, Ackerman también agrega, hay una especie de alineación de la voluntad política de los tres poderes del Estado, que de algún modo acompañan ese momento. O sea, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial también reconocen en esas decisiones que nos atan, ¿sí? El ejemplo más clásico, digamos, más obvio de un momento constitucional es el momento fundacional, 1853, por ejemplo, ¿sí? 1786 en los Estados Unidos. Son momentos fundacionales. Más cerca de nosotros, cae el régimen de apartheid en Sudáfrica, se inicia un sistema democrático post-apartheid en Sudáfrica. Ese momento fundacional de la democracia constitucional sudafricana es un momento constitucional. Se cae el muro de Berlín, nacen las democracias de Europa Oriental, democracias en este sentido que estoy describiendo, constitucionales, y eso es el momento, un momento constitucional. Esos son los momentos más claros, ¿no? Otros momentos pueden estar dados por cambios constitucionales, y acá empiezan los problemas, no voy a discutirlos, pero se los voy a plantear, ¿sí? Porque la tesis de Ackerman puede tener algunas derivaciones muy controvertidas, ¿no? Por ejemplo, podría decirse que algunos procesos de cambio constitucional, de reforma constitucional, que formalmente cumplen con todos los requisitos, no responden a un momento constitucional. Podría ser.
Podría ser un cambio constitucional realizado sin que se den estas condiciones, y ahí esa decisión constitucional podría tener menos peso para limitar futuras decisiones democráticas. Justamente ayer en una clase un alumno peruano me decía que en un momento, creo que no hace mucho, la mayoría del Parlamento peruano, que estaba sumergido en un profundo desprestigio, quería lanzar una reforma constitucional. Entonces la pregunta es, ¿puede un Parlamento en esas condiciones lanzar una reforma constitucional sin el acompañamiento? Bueno, formalmente puede y quizá, creo que no lo intentaron, pero si lo hubiera intentado podrían haberlo logrado, ¿sí? Entonces puede haber por un lado procesos formales de reforma constitucional que no respondan a un momento constitucional, y más controvertido aún, y este ejemplo lo da Ackerman directamente, y en Estados Unidos le causa muchos debates interesantes que lo tienen en el centro, que es que puede haber cambios constitucionales sin atravesar procesos formales de reforma. O sea, él considera, por ejemplo, que las reformas que llevó a cabo el Congreso de los Estados Unidos, en lo que se conoce como el New Deal, ¿no es cierto?, entre los años 30 y 40, que reconfigura el rol del Estado y el rol de la relación entre Estado e individuo, etcétera, sin cambiar el texto constitucional, esas leyes del New Deal o del nuevo trato que sanciona el Congreso son norma constitucional. Él cree que son decisiones del Congreso que, aunque quieran reformarlas a través de leyes del Congreso, no se pueden reformar. Cuando en el año 95 la bancada republicana, porque sigue habiendo normas del New Deal vigentes, dice, vamos a derogar todo lo que quede del New Deal, ¿sí? Y Ackerman testifica en el Congreso y dice, no pueden, porque este no es un momento constitucional. No se está viviendo lo que se vivió con el New Deal. Las demandas sociales, el alineamiento del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema. La Corte Suprema es un caso particular porque estaba alineada, pero no tanto, estaba un poco resistiendo. Y entonces Roosevelt dice, voy a ampliar el número de miembros de la Corte, y entonces se alinearon. No hubo necesidad. Bueno, hay métodos para lograr el momento constitucional también. Pero volviendo al punto central, ¿no? O sea, nosotros necesitamos poder demostrar que nuestras decisiones constitucionales tienen una cualidad diferente al resto de las decisiones democráticas para poder imponerse a esas decisiones democráticas. Y creo que nuestra Constitución tiene esas características. Creo, y sobre todo la del 94, ¿sí? Todos acá creo que quizás ya pasaron por los cursos constitucional. La del 53 tiene sus problemas desde ese punto de vista, ¿no? Pero al 94 creo que ha superado esos problemas. Entonces, necesitamos ese tipo de teoría, ese tipo de argumento para poder superar la crítica que aquellos que detentan el poder democrático, ¿sí?, tentados en condiciones de emergencia, o por creer que están ante un momento, quizá creen que están en un momento constitucional. Esto también es importante. Hay un libro nuevo de Semán sobre el surgimiento del partido del gobierno de Milei, donde cita a Ackerman, y se plantea si en ese movimiento no hay una especie de ambición de crear un momento constitucional. El tema es que hasta que no sea un momento constitucional no se puede producir el cambio constitucional, ¿sí? Y nosotros podemos también generar justamente condiciones para que se den esas decisiones reflexivas a las que llamamos Constitución. El procedimiento de reforma constitucional del artículo 30 de la Constitución es justamente un arreglo institucional para producir un tipo de decisión diferente. Porque si quisiéramos cambiar la Constitución a través de las leyes del Congreso, podríamos haber tenido otro tipo de regulación de ese proceso, ¿no? Entonces la Constitución se va a reformar por el mismo procedimiento que se reforman las leyes. Podría ser. Lo que pasa es que en ese caso desaparece la idea del límite, ¿no es cierto? Pero nosotros en el artículo 30 de la Constitución y su interpretación y su práctica, ¿no?, genera las condiciones
primero pido mayorías especiales en el Congreso para llamar a una reforma. Después llamo a una elección popular para elegir una asamblea constituyente. Después debato en la asamblea constituyente y después voto en la asamblea constituyente. Eso es lo que hace esa decisión, una decisión que se puede imponer a la decisión coyuntural que queremos tomar hoy en contextos de emergencia, en contextos críticos o en momentos de gran excitación democrática. Es central entonces para sostener la primacía de la Constitución como límite incluso y particularmente las decisiones democráticas del pueblo o del gobierno elegido por el pueblo que la amenazan, articular un fundamento que diferencie decisiones constitucionales de decisiones que no son constitucionales. Es por eso que... ¿Muy bien? ¿Se lió? Es por eso que generalmente diseñamos, como decía, procesos de reforma constitucional que ponen a prueba esa creencia, exigiendo, por ejemplo, más reflexión, mayorías superpuestas, mayorías especiales, asambleas constituyentes, plebiscitos de entrada y de salida. No sé si han seguido el caso chileno, ¿no? El caso chileno que en Chile están desde el año 80 funcionando con una constitución que se sancionó bajo el gobierno de Pinochet. Cero pedigrí democrático, cero momento constitucional, ¿sí? Y esa constitución tiene muchos problemas desde que se vuelve la democracia a Chile para sostenerse como límite al poder político. El poder político dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que someterme a esta decisión que no fue el producto de un momento constitucional? Igual, obedientemente los chilenos respetan la Constitución, pero vienen demandando, ¿no es cierto?, un cambio constitucional. Lo intentaron ya 2 veces. Yo diría 3, si cuentan el caso del gobierno de Bachelet, intenta impulsar una reforma y no logra despegar. Después de las revueltas del 19, segundo intento, plebiscito de salida, no sale la reforma. Nuevo intento el año pasado, nuevo proyecto constitucional, nuevo plebiscito de salida, no sale la reforma. Bueno, no despega el momento constitucional, ¿sí? En el medio se ha ido ablandando la constitución de Pinochet como para aflojar algunos problemas que tenía. No es exactamente la misma constitución del 80, ¿no? Hay reformas en el 2005, etcétera, que la han ablandado. Entonces, bueno, para ir un poco redondeando y cerrando, no los quiero aburrir, creo que quieren también abrir a preguntas. Yo creo entonces que las constituciones, lejos de ser un obstáculo al autogobierno, pueden ser defendidas como las condiciones de su posibilidad. O sea, si queremos autogobernarnos, tenemos que respetar esos límites que nos autoimpusimos. Para que la democracia no sucumba frente a emergencias reales o ficticias o a esos sueños refundacionales que cada tanto, creo que no se salva ningún partido en la Argentina, todos quieren empezar de vuelta y quizá no sea una buena idea. Bueno, muchas gracias. Vamos a invitar al secretario de posgrado, al abogado Alejandro Pivetta, para moderar la próxima instancia. Vamos a intercambiar algunas preguntas, algunas reflexiones. Gracias. No soy especialista en el tema. Acá hay mucho. Lo hago más una relación de amistad que hemos ido construyendo en los años y en estos debates con Roberto. Una anécdota que se lo contaba a los chicos y a las chicas que están cursando el inicio. Yo fui ingresante en el 94. Me tocó vivir todo este momento constitucional, como eran muchos los que veo acá. Y era aprender. Admiro a la decana también, que tuvo un protagonismo importante en la facultad en ese año. Tiene millones más de anécdotas de las que yo puedo contar, pero lo puedo contar mirando al público. Porque el proceso constitucional del 92-93 me costó, porque tenía 17, 18 años, me costaba entender el pacto. Más allá de la admiración que uno podía tener sobre uno de los firmantes, me costó. Lo fui incorporando con los años. Y entender los fundamentos de la reforma del 94 lo aprendí también debatiendo con profesores, con profesoras, pero sobre todo en los grupos de amigos y amigas que nos juntábamos, y miro algunos de esa época, que encontrar respuestas. Pues nada mejor que en los momentos de crisis encontrarnos a debatir. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de
de la solución mágica, sino del debate. Y creo que las crisis nos tienen que llevar y a comprometernos a todos, profesores y profesoras que nos marcan el camino, pero también la necesidad de la autonomía personal y de nuestros argumentos, que todo es válido. Así que bueno, en ese marco, quería hacer esta pequeña introducción, queremos que participen, que pregunten, esta es la idea de estos encuentros, del debate y del encuentro de ideas. Así que bueno, nada más y abierto el micrófono. No tengan miedo. Roberto, bueno, gracias, muy clara tu exposición. Yo justamente quería preguntarte respecto a, bueno, algo que comentaste, pero yo leí algo también de Pablo Semán que, bueno, la verdad es que me dejó muy preocupada, incluso lo hemos charlado en algunos encuentros con algunos compañeros de cátedra, y bueno, quería preguntarte esto, es decir, él habla que estamos claramente en un momento constitucional y que hay un cambio de régimen. Entonces, bueno, mi pregunta iba a tu opinión acerca de si crees que efectivamente se dan las condiciones y que estamos en ese momento, porque bueno, si bien, digamos, no hay alguna de las condiciones teóricas de las cuales habla Ackerman, sí vemos, digamos, que tiene un gran apoyo popular, digamos, y que si bien no hay movilización, sí se ve en opinión pública en redes sociales, otro tipo de movilización. Pero bueno, quería saber un poco tu opinión respecto a esta postura de Pablo Semán. Un problema que tiene la tesis de Ackerman es que es muy difícil identificar momentos constitucionales hasta que no pasan. ¿Sí? O sea, los más fáciles de identificar son los que ya pasaron, ¿no? Es muy difícil identificar momentos constitucionales mientras están sucediendo, salvo el fundacional, ¿sí? Los húngaros, después de la caída del muro de Berlín, sabían que estaban fundando una democracia constitucional en Hungría, ¿sí? Y dicho sea de paso, pobres están con muchos problemas también en este momento, en este mismo sentido que estamos hablando. Entonces, es muy difícil identificar un momento mientras se está formando, se está cocinando. Pero yo no estoy de acuerdo con la tesis de Semán, que a su vez la toma de otro autor de Jean-Plot. Creo que no se dan, como dijiste vos, no se dan una serie de condiciones que parecen ser parte de lo que podríamos llamar un momento constitucional, como por ejemplo, bueno, la más obvia pasa por la voluntad política de los poderes del Estado. O sea, vos en este momento, salvo el Poder Ejecutivo, no tenés al Poder Legislativo. En el New Deal vos tenías, el New Deal sea lo más parecido, ¿no? Como caso a lo que Semán dice que podría estar pasando. Pero tenías unas mayorías en el Congreso que estaban pasando esas leyes, ¿sí? Por supuesto, el Ejecutivo también acompañaba, y la Corte, cuando le tocó decidir sobre casos en los que se quería declarar inconstitucional normas del New Deal, decidió a favor de la constitucionalidad. Con esa pequeña nota al pie de página que di, que es un tema a estudiar, ¿no? ¿Qué costó que la Corte se sumara al momento? Pero finalmente lo hizo. Deberían darse, digamos, situaciones de deliberación pública bastante extendidas y grandes consensos, ¿sí? Yo no veo todo eso. No digo que no pueda pasar. O sea, algunos, por ejemplo, han escrito sobre también lo que pudo haber sido un momento constitucional en los 90, pero consideran que fue un momento fallido, digamos, un momento que no terminó de cuajar. Un cambio sería como el espejo del New Deal, ¿no? O sea, el New Deal era estado de bienestar, en los 90 era estado mínimo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber un cambio, pues esta tesis no tiene ninguna posición respecto al contenido de la reforma, sino que es, ¿no? Y de hecho deposita en la voluntad popular una gran expectativa, ¿no? Quienes creemos en principios universales y en la dignidad humana, no estamos muy de acuerdo con esta tesis, pero yo la doy para que pensemos, ¿no? Pero por ejemplo, ese pudo haber sido un momento en el 2001, que muchos de los que estamos acá
vivimos esa situación de crisis y de algún modo una situación de liberación pública bastante efervescente, ¿sí? No sé en Santa Fe, pero en Buenos Aires digamos, había muchísimos foros de personas en los barrios discutiendo la situación, invitaban personas que sabían de algún tema para que se los explique, y algunos colegas decían, estamos en un momento constitucional, el 2001 es un momento constitucional. No parece haber terminado de cerrar como momento constitucional, no hubo grandes cambios en nuestro paradigma constitucional. Entonces, yo diría, digamos, creo que es muy temprano para decirlo. Creo que hay una cierta intención de movilizar hacia un cambio constitucional que puede no ser necesariamente del texto. Este es el otro punto, ¿no? Puede haber, en esta tesis puede haber cambios constitucionales que sean con el mismo texto de la Constitución, digamos, reinterpretaciones, ¿no? De hecho, el presidente alude permanentemente al Verdi y a la Constitución original de 1853. Nunca nombra el 94, pero puede haber una intención. Pero yo creo que todavía es muy temprano para decir que estamos ante un momento, y me parece que hay algunas señales claras de que no lo es, como por ejemplo el acompañamiento de las instituciones democráticas. Ahora, esto puede ir cambiando, puede ser. Pero creo que es un poco apresurado. Digamos, otro día leía a esta historiadora que salió un reportaje en La Nación, ¿alguien se acuerda? Muy buena historiadora, que también asociaba la intención de la ley ómnibus y del decreto de necesidad de urgencia como una intención de revisar, ¿no? Casi como quien quiere producir un cambio constitucional. Bueno, no están avanzando. Entonces, me parece que, no sé, yo no me apresuraría, estamos muy temprano todavía. Es un tema porque, claro, estamos ansiosos por saber si estamos ante un cambio constitucional o no, pero yo diría que hay que esperar. Bueno, primero que nada, agradecerte y fundamentalmente porque cada vez que venís nos haces pensar, que es lo más importante de todo. Y en el pensamiento empezamos a alargar algunas ideas que cada uno tiene. Yo creo que el planteo de la emergencia y la forma que lo abordaste, que es muy bueno, tiene algunos componentes disruptivos en el momento actual que vivimos. Es cierto lo que decís, las instituciones están como un poco divorciadas, la división de poderes está en una situación bastante compleja, hay como una sensación de que cada uno de los poderes también está haciendo una pulseada, a ver de qué manera tiene la última palabra. Y hay un problema muy grave que es que el voto popular luego no se asemeja a la efervescencia popular que debería haber para que exista ese momento constitucional. Es decir, el voto parecía interesante, como salió 56%, que yo hago una lectura distinta, porque una cosa es la legitimidad de la primera vuelta, que es el voto verdadero, y otra cosa es el voto espanto al otro candidato, que podía haber sido para el otro lado también. Entonces, eso significa que la legitimidad es menor, es mucho menor. Por eso es que no tenemos esa efervescencia que nos permitiría seguramente empezar a pensar en un diseño constitucional diferente. Es decir, ¿por qué? Porque en lo económico estamos en emergencia y sí estamos en emergencia. ¿Quién podría decir que no estamos en emergencia? En lo social, estamos en emergencia y sí estamos en emergencia. ¿Quién podría decir que con lo que está pasando, con la pobreza, con la falta de alfabetismo, la falta de alimentos y una serie de cuestiones, estamos en problemas? Pero ¿hay forma de cohesionar una mayoría que aporte, digamos, para ese momento constitucional? Esa es la pregunta. Yo no la tengo. Por eso la tiro, de lo mejor te estoy... No, te tomo la parte de los votos, o sea, es central
en esta discusión la lectura que se hace de las votaciones. Porque justamente ni una votación de representantes, ni un plebiscito, ni un referéndum en esta tesis van a reflejar necesariamente un momento constitucional. Al contrario, puede ser todo lo contrario. Puede haber un 80% de personas de acuerdo en tomar una decisión, y eso justamente no justifica desconocer las decisiones constitucionales pasadas, porque no es un momento. Lo único que podría justificar desconocer una decisión constitucional pasada es que haya una decisión constitucional presente, pero una decisión que no. Y la votación, en una votación vos no tenés la información necesaria para identificar un momento. ¿Sí? No podemos identificar un cambio constitucional a través de un plebiscito. No son buenos los plebiscitos. De hecho, han sido muy criticados los plebiscitos de salida de los procesos constituyentes chilenos, porque mi amigo Gargarella, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, ¿cierto? O sea, te presentan 200 artículos de una constitución y te dicen, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Digamos, mire, estoy de acuerdo con 199 y uno no, y es tanto lo que no estoy de acuerdo con ese uno que voto no a todos. O sea, o estoy de acuerdo con todo, pero no totalmente por el modo en que. Entonces, los plebiscitos no son buenas formas de identificar voluntad popular, y mucho menos voluntad popular constitucional. Tampoco lo son las votaciones de representantes. Esto es más complejo que eso, ¿sí? No me ayuda ni el número, aunque sean muchos, porque justamente a lo que apunta la tesis que me dice hay algo valioso en esa decisión pasada, es justamente que no es la expresión de una voluntad coyuntural normal de gestión de gobierno, digamos, ¿sí? Entonces no puedo identificar el momento solo porque hay mucha gente que está de acuerdo, por ejemplo, ¿sí? Y vos mencionabas lo de las redes. No soy muy optimista respecto a identificar deliberación en las redes sociales. Hay mucha polución ahí, digamos. Hay mucha voz que no es voz genuina, por el formato que tienen las redes y el modo en que funcionan los algoritmos, hay mucha polarización. Entonces no reemplaza, digamos, las redes sociales a este factor relevante de una profunda deliberación pública. No lo veo, ¿sí? Otra vez vuelvo al caso chileno, que me parece un caso fascinante, porque para los que estudiamos Derecho Constitucional, hace 10 años que vemos ejemplos de todo. Digamos, en Chile, digamos, no hay lugar donde vos vayas, por lo menos durante estos años, donde no se hablaba de la Constitución, con preocupación o con excitación, pero digamos, era el único tema del que hablaba todo el mundo. Bueno, eso parece ser un momento. No cuajó porque no hubo consensos, ¿no? Pero estuvo bastante cerca. Quizá el problema fue el diseño del proceso. Capaz que con un proceso distinto, con un diseño, sobre todo de la primera asamblea constituyente diferente, quizá hubiera funcionado, hubiera cuajado el momento. Ahí hay un tema de cuánto sucede y cuánto uno puede canalizar, ¿no? A través del diseño. Sí, bueno, sumamente interesante, quedamos pensando muchas cosas. Una pregunta que es más como darte pie para que puedas explayarte. Dijiste que había muchas formas de justificar esta importancia de la Constitución y que es importante poder distinguir eso de antes y ahora, y solo hablaste de los momentos constitucionales de Ackerman. Dijiste que había muchas. Si podés comentar alguna más, aunque sea titularlas, para saber alguna otra forma de justificar. Porque aparte, esta, estamos viendo, tiene muchos problemas. Y otra cosa, a ver si lo puedo formular bien. La preocupación de estas justificaciones que estamos pensando, digo, yo también soy docente, me parece sumamente importante pensar estos argumentos teóricos, porque tienen importancia práctica. Y que hay espacios en donde, o sea, ¿cuáles serían los espacios institucionales en donde tenemos que dar esas explicaciones y a quién? ¿Quién sería el agente destinatario de estas explicaciones? Para, bueno, en mi caso lo digo directamente, evitar el momento constitucional ahora.
Porque digo, parecería que hay espacios, como decías, la legislatura, por ejemplo, es un espacio institucional donde se está dando esa discusión y los argumentos no son muy teóricos ni sofisticados, no, por lo que escuchamos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Ese no debería ser un espacio, digo, bueno, los amparos al DNU, pero bueno. ¿Y qué pasa en los otros espacios? Porque digo, si no queda en una discusión así como intelectualizada, pero por otro lado, como bien decías, en los espacios de redes no es tampoco ahí donde son. Entonces, digo, como una preocupación, no sé si se entiende la pregunta. Sí. Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, digamos, bueno, por razones obviamente de tiempo, o sea, damos cursos enteros sobre estos temas, ¿no? Pero entender a la Constitución como un límite decidido por el pueblo, o sea, que es una decisión, es bastante, digamos, preciso, porque todas las constituciones son producto de decisiones populares, pero un problema para mí que tiene esa tesis es que no te provee ningún tipo de elemento para poder emitir un juicio crítico respecto del contenido de esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, que creo, por ejemplo, que hay principios, que hay valores, como por ejemplo, no sé, la dignidad humana, ponerle. Creo que las constituciones, aún decididas por el pueblo, no pueden dejar de observar ese tipo de valores. Ackerman estaría muy enojado conmigo, de hecho, en las clases nos peleábamos por eso, porque pero si el pueblo decide en un momento constitucional justamente avanzar sobre la dignidad humana, avanzar sobre la igualdad ante la ley, ¿usted qué diría? Diría que es una perfecta decisión constitucional del pueblo. Si el pueblo quiere avanzar sobre esos principios, yo no estoy de acuerdo con que lo haga. Yo tengo otro libro que es Mi teoría de la justicia, que creo que existen esos principios, pero desde el punto de vista de mi teoría constitucional, si entiendo que la Constitución es una decisión del pueblo, no puedo objetar el contenido de la decisión. ¿Se entiende? Pero yo creo que también podrías defender el límite constitucional cuando ese límite expresa ciertos valores que podemos demostrar que son valores que debemos seguir, que son valores correctos, ¿sí? Por ejemplo, si recurrís a teorías de la justicia como la de Rawls, por ejemplo, ¿sí? Que él trata justamente de articular una justificación de principios universalmente aceptables a través de una tesis, digamos, neocontractualista, ¿no? Que conocemos. Bueno, entonces las constituciones deberían reflejar esos principios. Entonces si las constituciones deben reflejar esos principios, entonces no deberían ser solamente el producto de una decisión. ¿Se entiende? Algunos demócratas radicales, yo llamo demócratas radicales a quienes tienen esta confianza, ¿no? Tan desde Habermas a Nino, a Gargarella o a Illy, digamos, aún ellos, que son fuertemente, digamos, defensores del proceso de toma de decisión democrática, y yo te diría, con una idea de límite bastante delgada, ¿sí? Aceptaría un límite dado por lo que ellos llamarían las precondiciones de ese autogobierno. Por ejemplo, el autogobierno no sería tal si una parte de la comunidad que se quiere autogobernar es proscripta del proceso de toma de decisiones. Entonces, la igualdad política podría ser uno de esos límites que no son ni decididos por el pueblo, porque no hace falta que lo decida el pueblo, están implícitos en el compromiso con el autogobierno, ni tampoco responde a principios universales de justicia, sino que nuestra propia práctica de autogobierno supone que si queremos ser consistentes con el autogobierno, respetemos ciertos principios o ciertas reglas, como por ejemplo la igualdad política o la libertad de expresión, ¿sí? No como derechos asociados a valores, sino como precondiciones de ese autogobierno que queremos practicar, ¿sí?
formas pero todos estamos en la misma empresa, que es demostrarle a esa mayoría que tiene muchas personas de acuerdo, que tiene mucha libertad de decisión, pero que al mismo tiempo no tiene toda la libertad de decisión, ¿sí? Con respecto a la otra pregunta, bueno, sí, digamos, esta discusión quizá no en términos, si querés, académicos, no en términos filosóficos o teóricos, pero es la discusión que se da todos los días en el Congreso, en los medios de comunicación, en las universidades, en las clases, en los bares y en los tribunales. Vamos a ver qué pasa con los tribunales. Ya están hablando los tribunales, ¿sí? A nivel inferior. Vamos a ver si esto llega a la Corte en algún momento. Pero algunas señales ha tirado la Corte, ¿no? Respecto de qué lugar toma en esta discusión. No, pero hay que ver si considera que en algún momento le corresponde entrar. En este momento la Corte, por unos mensajes que aparecen, ¿no? En discursos, parece estar bastante deferente todavía hacia la dinámica política. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar cuando la dinámica política pase a tomar decisiones o algunas de las decisiones que ya tomó lleguen a la Corte, ¿no? Pero en todos los ámbitos se da, ¿sí? Es lo que estamos discutiendo todo el tiempo. No lo hacemos, o sea, ningún periodista de televisión cita a Ackerman, ni a Rawls, ni a Gargarella, pero digamos, estamos discutiendo eso. Muchos de los que uno escucha parecen no estar, por eso digo, es muy importante discutir esto, porque parecen no entender lo que está en juego. Eso puede ser también, ¿no? O entender lo que está en juego y no importarlas, ¿no? Es un poco, creo que el rol de las universidades, de los cursos, de estas conferencias y de la gente que está estudiando Derecho es iluminar esa discusión, ¿no? Profesor, mientras lo escuchaba atentamente, definiendo la importancia de los momentos constitucionales, los momentos fundacionales, no podía dejar de verlo a Alberdi con sus bases y este magnífico mural que representa el momento fundacional y la situación que se vivía en ese momento, ¿no? Con una élite, ilustrada, con una burguesía, campesinos, indígenas, corporaciones, es decir, y Alberti que tenía en ese momento fundacional que conciliar los intereses de los caudillos federales, unitarios, realmente un momento sumamente complejo, y Alberti decide esa mixtura de sistemas, presidencialismo americano, parlamentarismo inglés, eh, pero a la Argentina. Esa complejidad que generamos, usted no advierte que de alguna manera se traslada a este momento esa complejidad y hace que nosotros vivamos de alguna forma una constitución que se fundó o que, digamos, su momento fundacional fue en una situación de crisis y de emergencia y que hoy la seguimos viviendo. Es decir, Argentina no ha salido de crisis que han sido recurrentes y hoy seguimos en una situación de crisis política, económica, social. ¿Cree que este origen hoy lo seguimos padeciendo? Yo tengo hablo a título personal, digamos, ahora no cito a nadie, pero sigo a algunos autores. Yo tengo la idea de la Constitución no es solo una decisión puntual en un momento, ni un texto cristalizado, digamos. Esos acuerdos constitucionales que adoptamos en el 53 y los modificamos en momentos constitucionales o en reformas constitucionales, no son lo único que construye la Constitución. La Constitución no está hecha solamente de esos acuerdos y de esos textos. Sino que la Constitución, en el sentido del texto y de la decisión, lanza un proceso donde es nuestra responsabilidad practicarla.
Esto es lo que algunos van a llamar la Constitución como una práctica y no como un texto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Estamos tratando de entender qué es esta decisión que tomamos, tratando de entender a través de los cursos, de nuestros libros, de las decisiones judiciales, qué quiere decir igualdad ante la ley, qué quiere decir autonomía personal, qué quiere decir división de poderes, qué quiere decir emergencia. Digamos, es como un proceso continuo de construcción, ¿sí? Que viene un poco seteado por ese texto original, ¿sí? Que, por supuesto, tuvo problemas, tratamos de ajustarlos. A mí me tocó, siendo quizá muy joven, pero agarré la última parte de ese proceso en el que el gobierno de Alfonsín había identificado, bajo el asesoramiento de Nino, algunos problemas de diseño institucional en el presidencialismo argentino y cómo podíamos atenuarlos, algunos de los cuales se intentaron retomar en la reforma del 94, ¿no es cierto? Con la jefatura de gabinete, el voto de censura, etcétera. Pero funcionaron, no funcionaron, pero digamos, revisamos, ¿no? Pero creo que por un lado tenés ese momento en el que tomás decisiones, ¿sí? Pero la Constitución no se agota en las decisiones que tomás en ese momento, ¿sí? Por eso una decisión con tantos defectos como fue la de 1853, creo que subsiste hasta hoy, porque no es lo único valioso de esa decisión que fue una decisión popular, porque no fue una decisión popular, pero tenía, por ejemplo, algunos contenidos, vuelvo a la respuesta anterior, creo que tenía unos contenidos, algunos reconocimientos de principios y ideales que esta sociedad cree que son valiosos. Entonces, no se decidió, digamos, con un proceso deliberativo profundo que incluyó a todas las personas. Las mujeres no estaban, los que no eran propietarios no estaban, la deliberación era muy difícil porque no había cercanía física, no había internet, no había televisión, no había radio. Entonces, muchos defectos, pero sin embargo creo que tuvimos la suerte de invocarle algunos principios que reflejaban lo que esta sociedad cree que son valiosos. Igualdad, libertad, ¿sí? Cosas muy básicas que en general en las democracias constitucionales de todo el mundo se consideran valiosas. Ahora, ¿qué entendían por igualdad en ese momento? No es lo mismo que entendemos por igualdad ahora, pero el principio de igualdad es uno solo. O sea, lo que pasó entre ese momento y hoy es que esta sociedad que adhiere al principio de igualdad va construyendo su contenido, va entendiendo, si queremos ser consistentes con la igualdad, no podemos no dar el voto a las mujeres. Cierto, mira, fue un problema. Si creemos que la igualdad es un valor, ¿por qué decir las personas que no se pueden casar si son del mismo sexo? Vamos construyendo el contenido de esos principios. Es una dinámica, una práctica, ¿sí? Entonces, sí, empezó con ese texto, con muchos defectos, pero es nuestro trabajo, digamos, cotidiano construir su significado. Momentos como este son críticos, ¿no? Porque tenemos una puja por lecturas muy diferentes de ese compromiso. Y habrá que ver qué sale. Vamos a hacer así vamos a ir en honor al tiempo. Graciela va a hablar en el micrófono y Sí, después para que hay escuchen, 4 preguntas y lo pueden unificar. pero para que te escuchen los chicos. Estamos en el 53 como el momento fundacional y antes de eso no había nada. Pero nosotros, que somos del interior, debemos recordar los pactos preexistentes que son nombrados en la Constitución. Y en esos pactos, las distintas, hoy llamadas provincias, pero los distintos territorios del Río de la Plata, fueron plasmando una serie de valores que encontraron después en la Constitución, además iluminada por ideas de la Ilustración, etcétera, pero fueron encontrando allí su lugar. O sea que el asunto viene de un poco antes. Había acuerdos que se plasmaron en ese momento, pero que ya se habían dado en el Pacto de San Nicolás, etcétera, etcétera.
Totalmente de acuerdo y voy a aprovechar el comentario para luego seguir la respuesta anterior. Otra forma de ver a las constituciones, que no es incompatible con lo que dije hasta ahora, pero es ver a la Constitución como un reflejo de lo que somos colectivamente, ¿no? Entonces, este colectivo se define por ciertos valores compartidos que no nacieron en 1853. Esta es una comunidad política que viene de mucho antes, ¿no es cierto? Y que, bueno, fuimos descubriendo qué es lo que nos define, ¿no? Entonces, en esos pactos preexistentes, en la Constitución del 53, en las reformas siguientes, fuimos armando, es como una especie de cédula de identidad, ¿no? Esta Constitución tiene que reflejarnos. Si no nos refleja, otra vez, pierde fuerza como límite al poder político coyuntural, porque si no si nadie se siente reflejado en ese texto, ¿sí? No es una constitución. O sea, nosotros en general no nos sentimos reflejados en la constitución de Kenia. ¿No? Hay otros valores, hay otras tradiciones. La constitución como una expresión de lo que nos representa, ¿sí? Algo positivo en el debate actual es esa referencia, por lo menos ¿no? a esos momentos fundacionales, a los valores. Bueno, estamos discutiendo qué entendemos por esos valores, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega. Nos equivocamos al interpretarlo de esta manera, estiramos demasiado esto, pero, digamos, creo que no hay, no sé, ya me equivoco, pero no hay una incomodidad con ese acuerdo constitucional. Creo que digamos, imagino, no hay nadie que está diciendo esa constitución no nos representa, ¿sí? Por supuesto, en el medio hay todo un proceso de interpretación que es lo que está teniendo lugar, ¿sí? En los tribunales y ahora también está todo el tiempo, pero ahora con mucha fuerza, digamos, la vida política cotidiana, que es releer ese texto de otra manera. Pero sí, sin duda, digamos, es una comunidad que se está autodefiniendo, ¿no? Que estamos tratando de ver qué es lo que nos une. Bueno, en medio de cierre, levantaron algunos las palabras que pueden ser sintéticos. Te vamos a pedir el último esfuerzo que retengas varias preguntas, así haríamos el cierre, ¿no? Y aprovechando que algunos estudiantes se animaron a preguntar. Así. Muy agradable la charla, superó ampliamente mis expectativas y tenía la pregunta de que en estos momentos que se están planteando muchas críticas a las leyes anteriores, con mucha, capaz podríamos decir, violencia hacia todo lo anterior, buscando criticarlo y buscando poner a prueba todos estos límites que tenemos gracias a la Constitución y a las leyes. Todo esto, al buscar desafiar esos límites, se podría ver como algo que podríamos relacionarlo con buscar cambiar la Constitución o buscar hacerle otras definiciones, por así decirlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias y yo quería plantear dos preguntas, pero las voy a sintetizar bastante porque nos vamos a quedar sin tiempo. Primero que nada, yo me planteé el ejercicio mental de pensar que nosotros o yo quiero llegar a Ítaca. Y digo, bueno, vamos a atarnos para evitar el canto de las sirenas. Pero yo, como soy un tipo muy hábil, un tipo carismático, me voy a también atar los dedos porque me puedo soltar. Y me voy a tapar la boca porque voy a convencer a los marineros para que me suelten ellos. Y llego a tal punto en el que estoy ciego, sordo, mudo y totalmente atado. Y en el momento en el que necesite realizar el cambio, no puedo. O sea, en el paralelismo constitucional llegamos al punto de que por nuestro miedo a nuestras propias decisiones, o lo que puede decir una mayoría que, a mi opinión, toda mayoría siempre es temporal, llega al punto de que sea tan inflexible el proceso que jamás podamos cambiarlo. Y por otro lado, si bien usted andó un poco en lo que serían los principios, si se quiere, extraconstitucionales, que siempre van a estar rigiéndonos, quería preguntar cuál sería
la legitimidad de estos principios que no están, por así decirlo, escritos en la Constitución, no fueron decididos por el proceso, como también los conocidos contenidos pétreos que está discutido ampliamente en la doctrina, ¿no? De cuál es la legitimidad de esto que nadie eligió o de que una mayoría temporal pasada, por más abundante que haya podido ser, haya elegido, de que sean perpetuos en el tiempo, que sean inamovibles, incambiables, por más que la voluntad de la sociedad sea esa. Gracias, Roberto. Bueno, un placer escucharte. Mi pregunta en realidad es bastante similar a la que acaban de hacer. Voy a tratar de hacerla bien breve, pero por todo lo que estuviste hablando, parece que claramente y afortunadamente no estamos en un momento fundacional, pero que a Ulises para mí se desató, y bueno, y hay ciertos peligros que los podría definir en términos de pérdidas de derechos o de regresividad. Y me gustaría saber tu opinión sobre eso, es decir, hablaste de la reforma del 94, de las características de la reforma del 94, de cómo se consolidó, y yo creo que hay muchos principios, muchas garantías vigentes, y tu opinión acerca de si verdaderamente están en peligro o hasta qué punto podría funcionar esto como un elástico que garantice los derechos y que evite justamente estas tendencias regresivas que estamos viendo. Última. Breve también. Gracias por la exposición. La verdad que siempre nos invita a pensar y más esto de los límites, que a todos nos incomoda, ¿no? Porque siempre sería más fácil, pero a la larga tienen sus razones de ser. Mi pregunta concreta, también un poco en sintonía con lo que decía el alumno, es razonable que uno, en pos de un objetivo futuro, se tome una definición presente y relegue alguna de las herramientas que tiene a disposición pensando que se pueden usar para mal. El ahorro es esto, no gastar lo que tengo hoy para hacer una inversión futura, es súper natural. Pero de alguna manera entra en crisis cuando uno no toma esa definición, ¿no? Y este contexto actual creo que también amerita que pensemos de que inclusive gran parte de lo que está sucediendo por parte del Ejecutivo Nacional llega con un impulso refundacional, también con carácter generacional. Entonces esa razón de ser de una decisión que tomaron, por lo menos en gran medida, muchos de los que estamos en el aula hoy, personas que nosotros ni siquiera elegimos, ¿no? Porque en el 94, en mi caso, ya estaba por acá, pero no elegí, decidieron por nosotros. Y fuera de esos lugares que señalaba bien usted, ¿no? Que tiene que ver con las precondiciones, no yendo a las libertades, a los derechos, pero sí hay cosas que quizás tengan que ver con el destino del país. Digo, la Corte Suprema también se ha expresado respecto, por ejemplo, de la posibilidad de dolarizar las disposiciones del 35 en varios de sus incisos. ¿Por qué, digamos, qué argumento también nos limita en esa praxis constitucional, sabiendo de que hay un impulso generacional que dice, ¿por qué me tengo que atar a esto que no definieron y que nos trajo hasta este fracaso que hoy estamos viviendo, digamos, ¿no? Gracias. Paula. Bueno, yo quiero agregar una sola cosita más, muy breve, que me quedó ayer cuando terminaba de dar clase. Nosotros estamos dando precondiciones con respecto a la Constitución y creo que también veo cuando uno habla que está en riesgo también el modelo de Estado.Nosotros asumimos como que el Estado liberal, democrático, que cumplió 40 años de última de seguidos y se ha ido fundando de la Revolución Francesa de esta parte, es eterno. Y a veces veo también en estos debates si no hay algo que subyace en eso, en la necesidad de volver a algunas bases que ya dábamos por superadas en el tema de la misma división, ¿no? Del Estado liberal democrático de derecho. ¿Cuánto tiempo tengo? No. A ver, voy a tratar son las 8 menos 10 y redondear hasta las 8. A ver, muy rápido, son muchas preguntas súper interesantes y complicadas. A ver, la primera pregunta tenía que ver con que si se estaba avanzando sobre los límites. Bueno, hay muchas decisiones que están empujando esos límites. Ahora, creo que también tiene que ver con tu pregunta. Si Ulises se desató o no. Yo creo que todavía es temprano.
Yo en general nunca soy muy optimista, pero cuando estoy en estas charlas me pongo optimista. No sé si los veo a ustedes tan pesimistas. Yo creo que, digamos, hay muchas instituciones funcionando y 40 años de democracia no es en vano, digamos. Hay prácticas sociales, hay organización social, sigue habiendo partidos políticos, esto lo dicen los políticos, o sea, no es lo mismo una situación como la que estamos viendo nosotros, con partidos destruidos que con partidos con muchos problemas, pero siguen existiendo, ¿sí? En El Salvador, Bukele no tiene a nadie enfrente, ¿sí? Acá, no digo que enfrente en el sentido de estar enfrente, pero digo, hay contrapesos, todavía existen los partidos políticos. Si no existen los partidos políticos, todavía estamos peor todavía. Pero hay algo parecido a partidos funcionando, ¿sí? Esto no quiere decir que no pueda romperse eso también, digamos, pero es algo positivo. El Poder Judicial está funcionando. La Corte Suprema, digamos, ha tenido mejores momentos, pero no está en su peor momento. Entonces, digamos, creo que todavía es temprano para decir si esos límites que están como... Pienso no solamente en límites dirigidos a un cambio de modelo o de paradigma constitucional, sino también a los límites vinculados con la reacción al narcotráfico, al crimen. O sea, hay demandas sociales, otra vez mayorías, que están demandando que se avance de otra manera, digamos, empujando esos límites, pero todavía no hay institucionalidad que está funcionando, hay una sociedad que está, digamos, la propuesta del presidente de postular, de nominar 2 varones a la Corte, produjo una reacción que no se dio en el pasado cuando se nominaban varones a la Corte. Digamos, es mucha la crítica. ¿No? Pueden importarle, por supuesto, pero quizá le importe al Senado. O quizá le importe a algunos senadores y senadores de partidos que posiblemente estén más cerca del... O sea, yo diría que es temprano para decir que está desatado Ulises o que se avanzó sobre esos límites de una forma que ya estamos. Tengo alguna confianza en esto, en que hay una institucionalidad funcionando y una sociedad civil que no existía hace 40 años. Em, eh, con respecto a la pregunta de Ulises, que no solo se ata al mástil, sino que se tapa la boca, se tapa los ojos, se ata las manos. Sí, este es uno de los grandes dilemas que enfrentamos en la teoría constitucional, que es, no sé si un dilema, tomémoslo como una situación que hay que tomar decisiones respecto de ella, que es cuánto límite y cuánta democracia queremos, ¿sí? De vuelta, esto tiene que ver con concepciones de la democracia. Demócratas más radicales, cuando digo más radicales no estoy pensando en Rousseau, estoy pensando en gente muy liberal y normal como Nino o Habermas o Waldron o Gargarella, que digamos, tienen una fuerte confianza. Bueno, posiblemente estén pensando en límites menos robustos, ¿sí? Quienes tengan, digamos, fuertes intuiciones morales en torno a derechos humanos, por ejemplo, posiblemente estén pensando en límites más robustos, ¿sí? Y justamente la decisión constitucional consiste en eso. ¿Qué grado de robustez le vas a dar a tu límite constitucional para que tu democracia funcione de la manera que crees que tiene que funcionar? ¿Sí? Quiero decir, más robustez, más atado Ulises, menos decisiones podemos tomar. Acá hay algo que, digamos, también hay que decirlo, digamos, durante mucho tiempo fuimos incorporando límites a la democracia.
a través de reformas constitucionales y a través de, por ejemplo, acuerdos internacionales de derechos humanos. Eso tiene un impacto sobre la democracia, tiene un impacto sobre el grado de autonomía que tiene Ulises para moverse en las decisiones de autogobierno. Si yo firmo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y digo que el Estado argentino va a asegurar el derecho a la salud hasta el máximo de sus posibilidades, y luego incorporo con jerarquía constitucional en el 75 y 72 ese límite, bueno, estoy restringiendo el poder democrático del pueblo, porque hay cosas que el poder democrático va a tener que hacer para honrar esos compromisos. Y en ese sentido, esa parte está faltando en el debate público, me parece, porque mucha de la discusión referida al gasto público no está incorporando el dato de compromisos internacionales en torno a derechos humanos y derechos humanos con jerarquía constitucional. O sea, pero estamos recién empezando. Esto tiene que llegar, por ejemplo, esa discusión probablemente llegue a los tribunales y van a ser ahí el ágora donde se va a discutir. Pero sí, ese es el dilema de hierro, digamos, es como una sábana corta, más límite, menos democracia, menos límite, más democracia, con los problemas que los dos modelos van a tener. Con respecto a la cuestión intergeneracional, creo que era tu punto, es una pregunta metafísica, en algún sentido, porque digamos, la cuestión es, hoy leía justo preparando un poco estas ideas, una cita, no me acuerdo de quién era, pero que decía, bueno, cada generación es tan independiente de las anteriores como un país es independiente de otro, ¿no? ¿De quién es? ¿Te acordás de quién es? No. Bueno, esta es una concepción de democracia, ¿sí? Donde la única voluntad popular, legítima para tomar decisiones, es la de la generación presente. Esto sí lo decía Jefferson, ¿se acuerdan? Famosa cálculo que hizo Jefferson, dijo, bueno, en este momento, de acuerdo a las estadísticas europeas sobre población, la mitad de la población que hoy tiene 21 años va a desaparecer en 19 años. Entonces, ninguna generación debería tomar compromisos que excedan 19 años. Dicho de otra manera, cada 19 años hay que revisar las constituciones, porque ya serían constituciones que no son autoimpuestas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, digo, es un poco metafísica, digo, un poco en broma, porque no es mi especialidad, pero digo, también uno puede decir, bueno, mira, no es cierto que la generación presente es tan independiente de las generaciones pasadas como China es independiente de Argentina. Esta sala está presidida por un cuadro que nos recuerda que hay algún vínculo entre esta generación y esas. No es aleatorio ese cuadro en esta discusión, digamos. Está recordándonos que no estamos de acuerdo con esa cita, ¿sí? Si es así, entonces podría haber, o sea, si el pueblo argentino no está conformado solo por la generación presente, entonces podría haber límites que el pueblo argentino se autoimpone intergeneracionalmente, ¿sí? Entonces ahí hay una posible forma de salir de ese problema que planteas, que es un problema otra vez central de la teoría constitucional, ¿no? O sea, ¿qué valor le doy a la voluntad de esta generación en relación? Entonces podemos decir, mira, esta generación se quiere deshacer de todo el pasado. Lo puede hacer, eso se llama revolución, ¿sí? En la teoría constitucional lo que llamamos revolución. Entonces, podemos empezar de vuelta, siempre se puede empezar de vuelta, solo que para hacer una revolución vos necesitas otra vez condiciones parecidas a las del momento constitucional original, ¿no? Y para eso necesitas una legitimidad, ¿no? Entonces, si tiene razón Roberto, que el acuerdo en torno a lo que vos decís, de romper totalmente con el pasado, o sea, empezar de vuelta, algo... No, yo lo entiendo, es un dato, es un dato. Si eso es así, bueno, yo no estoy muy seguro que exista esa legitimidad para iniciar una revolución.
Estamos hablando de una revolución. Una revolución es un cambio de régimen, ¿sí? Digamos, todos los países empezaron con un cambio de régimen, así que no es algo que nos resulte escandalosamente ajeno, digamos. Los cambios, yo mencioné Sudáfrica, Europa del Este, los cambios de régimen existen, se pueden dar, pero tienen que darse ciertas condiciones, o sea, no puede un grupo de personas que tiene esta voluntad, no sé, coyuntural, de que hoy se siente mal y quiere romper con el... No sé. Hay otro cálculo, quizá más, ¿cómo diría?, estratégico, que esto lo defiende un autor llamado Stephen Holmes y también lo defiende Nino, creo, podría decirse, que es que en todo momento que estemos tentados de hacer una revolución, deberíamos hacer un cálculo, que es cuánto pierdo deshaciendo todo lo que hice hasta ahora, ¿sí? Y cuánto gano empezando de vuelta, ¿no? Ese es un cálculo que todo revolucionario debería pensar en hacer, o que todo reformista de la Constitución debería pensar en hacer. O sea, Nino usa esta metáfora de la construcción de una catedral, ¿no? Entonces, si la catedral está bastante avanzada, con muchos defectos, pero nos llevó un trabajo enorme llegar hasta acá, supongamos que construimos un 60%, tiene un montón de problemas, ¿no? Porque gotea por todos lados, las ventanas no abren o no cierran, pero la revolución es tirar abajo la catedral y empezarla de vuelta. ¿En qué condiciones? Acá es autointeresado. ¿En qué condiciones yo creo que me beneficio más arreglando lo que hice que empezando de vuelta, ¿no? Este es un punto interesante, me parece. Puede ser un poco conservador, no tiene nada de malo que lo sea, pero la idea es, mira, todo pueblo autodeterminado que está construyendo su catedral, si llega a un punto que si mira esta catedral, lo que decíamos antes, no me representa, no puedo ni entrar, la miro de afuera y me parece que es horrible, no tiene ninguna armonía arquitectónica, no es funcional. Bueno, sí, pero no creo que estés en ese momento, y el costo de empezar de vuelta siempre es muy alto, porque llegaste a este punto con muchos problemas, imagínate los problemas que te esperan si empezás de vuelta. Entonces, podría ser una posible respuesta. Creo que recorrí con alguna liviandad las preguntas, pero creo que no tenemos más tiempo. Gracias. Bueno, simplemente el agradecimiento. Hemos compartido un precioso, en cuanto a valioso, espacio de diálogo, de intercambio, de aprendizaje. Así que, profesor, muchas gracias, y a todos ustedes por la presencia. Hasta el próximo encuentro.